Vamos a ver en el día de hoy la metodología para el cálculo del saldo volátil de depósito. En primer lugar, vamos a ver la normativa peruana referente al reglamento de gestión del riesgo de liquidez y posteriormente pasaremos a ver el reglamento colombiano. Bueno, conforme al reglamento peruano, para poder aplicar la metodología para el cálculo de saldo volátil de depósito, necesitamos tener 273 saldos diarios de los depósitos, contados a partir de la fecha de cálculo. En primer lugar, entonces, vamos a ver la forma de determinar las variaciones porcentuales de depósito. Como ven acá en la fórmula, nosotros acá, RS sería las variaciones porcentuales, RT. Y surge ahí de la diferencia entre el saldo de depósito en el día de hoy con respecto al saldo de depósito de hace 21 días. Y a eso le dividimos el saldo de depósito de hace 21 días. O sea, mencionamos que ese es el saldo de depósito en el día T, en el día del cálculo. A partir del saldo T se cuenta 21 observaciones hacia atrás. Y se obtiene el saldo ST menos 21. Y de esa diferencia entonces lo dividimos por el saldo de ST menos 21. Bueno, ven ustedes que son variaciones porcentuales. Este es el primer gran crítica que se hace a esta metodología al usar variaciones porcentuales y no variaciones logarítmicas. Eso se hace en forma diaria y se obtiene 256 datos de las variaciones porcentuales de un periodo de 21 días. Después de eso, calculamos la desviación estándar de la serie de 252 datos. Consecuentemente, vamos a llegar, este es el saldo volátil que vamos a calcular. En este caso, sigma T. Teniendo ese saldo volátil, entonces calculamos el saldo volátil de depósito o la liquidez en riesgo, o también se le llama LAR. Esto sería entonces, para poder calcularlo necesitamos el saldo de depósito de ese día por la corrección que se le hace en base al nivel de confianza del 5%, se le multiplica por la volatilidad y la raíz de T. Esta sería la fórmula para calcular el saldo volátil de depósito, o sea, el dinero que va a salir inmediatamente. Donde mencionamos que Z era el score de la distribución normal estándar correspondiente al percentil 5, que en este caso es 1,645. Sigma es la desviación estándar de las variaciones porcentuales mensuales de los saldos de depósito. Y T es el horizonte de tiempo en meses. Lógicamente, para el primer mes, T va a ser 1. Y el retiro de depósito equivalente al primer mes sería directamente la aplicación de esta fórmula que está acá, donde T va a ser 1. Este sería para el primer mes. T es 1 y
directamente aquí calculamos el saldo volátil para el primer mes. A partir y para las bandas 2 y 3 meses, entonces usamos la fórmula que mencionamos, ¿verdad? Donde comparamos, acá tenemos el AR T2, vamos a suponer que sea el mes 2. Acá el AR T2 menos el AR T2 21, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el LAR 2 y el 2 menos 1. O sea, y aquí tenemos la fórmula para calcular el LAR. Que vemos aquí que es el saldo de depósito más el nivel de confianza más la volatilidad multiplicado por este caso por T2 para el primer T2 y después le restamos el T menos 1. Es así como se calcula entonces el saldo. ¿Y qué pasa? Esto se hace hasta el mes 2 meses y para los ubicados en la última banda de más de 12 meses, entonces, en otras palabras, el saldo restante será ubicado en la última banda de 12 meses. O sea, nosotros vamos a calcular el saldo volátil. Eso lo ubicamos conforme al resultado en la primera banda, segunda banda, tercera banda. Y el último, que es la parte permanente, lo ubicamos en los 12 meses subsiguientes. Esta no es una metodología que es una metodología un poco vieja, ¿verdad? No es lo que la literatura recomienda. Vamos a pasar ahora a la metodología de cálculo de depósito de la metodología colombiana. Esto es lo que está más a tono con lo que nosotros aplicamos acá para calcular el saldo volátil. También se le llama, en Colombia, a la parte de administración de riesgo de liquidez se le llama SAR-L. Este es el SAR-L y ahí tenemos la metodología del cálculo del saldo volátil. Como ven ustedes acá, el concepto, ¿qué nos da? ¿Cuál es el resultado que nos da este VAR de liquidez? El saldo, el retiro máximo probable en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza determinado. Sigma, como en el caso anterior, es la volatilidad. Z sería el nivel de confianza y T el tiempo. Lógicamente aquí para calcular el valor en riesgo necesitamos multiplicar por el saldo del último día del mes. Bueno, esta sería la fórmula para calcular el valor de liquidez. Aquí, como ven ustedes, tenemos S, que es el saldo de la cuenta de ahorro. Z, número de desviaciones estándar. Normalmente se utiliza 95% unilateral, en este caso 1,65. Y raíz de T sería el tiempo. Bueno, aquí esto sería el resultado del VAR de liquidez en forma diaria, ¿verdad? Y podemos notar que acá tenemos estos puntos, ¿verdad? Que se separa de los otros puntos y que sería la parte en que hay mayor salida de dinero. Y ese sería el gráfico que construimos. Aquí tenemos el VAR de liquidez para el 95%. Esto vamos a ver, esto veremos en detalle, ¿verdad? En la parte referente a cálculo del valor en riesgo, que es un módulo que está en el curso de medición y control del riesgo de liquidez. Bueno, y este es un pequeño ejemplo para entenderlo mejor. En base a lo que debemos, ¿verdad? Tenemos un saldo de cuenta de 2.665.000.
el número de desviaciones estándar es de 1,65 y la volatilidad es de 11,72% mensual. ¿Y cómo calculamos el VaR de liquidez? Multiplicando el saldo de depósito por el desvío estándar, por la volatilidad y por 1. Y sale 513.919. ¿Qué viene a ser 513.919? Es nosotros tenemos un depósito de 2.665.000. El monto probable máximo que puede salir con un nivel de confianza del 5% es de 513.919. O sea, ¿cómo interpretamos esto? Se puede esperar que el saldo baje, o sea, de 2.665.000 como está acá, baje en 513.000 en 19 días de los 20 días. Y solamente un día ese retiro va a superar 513.919. Esa es la información que nos da la medición del riesgo de liquidez. Esto vamos a hacerlo también, este cálculo en forma práctica, vamos a aplicar en el modelo propuesto para medición de riesgo de liquidez. Esta es la metodología que más o menos se utiliza casi universalmente. Lo de Perú, en este punto, además, por más de que los demás componentes, como vamos a ver, son muy avanzados y fáciles, en lo que respecta a la metodología del cálculo del riesgo de liquidez, pierde un poco. Gracias, señores.